Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, soy el profesor de Física General 1 para la sede del Caribe. El día de hoy vamos a estar viendo los temas del libro Servo-Jewett, capítulo 2, Movimiento en una dimensión. A lo largo de la presentación de hoy vamos a ver los siguientes temas: cinemática, posición, velocidad y rapidez instantánea, partículas bajo una velocidad constante, análisis de problemas, aceleración, diagramas de movimiento, aceleración constante, caída libre. Vamos a derivar las fórmulas de cinemática en un método algebraico y derivar las mismas fórmulas de cinemática en un método de cálculo. Vamos a empezar. Pues empezamos con la cinemática. La cinemática se trata del estudio del movimiento de los objetos, pero no de las causas de este movimiento. El movimiento como tal lo vamos a definir como el cambio en una posición de un objeto respecto al eje de referencia. Y esta semana en particular nos vamos a enfocar en movimiento lineal, es decir, movimiento a lo largo de una recta en una sola dimensión. Primero, recordando del tema de la semana anterior, vimos lo que son los sistemas de modelado. Es imposible poder definir todos los componentes de un sistema físico. Por lo tanto, utilizamos modelados. Y en el capítulo de hoy vamos a utilizar el sistema de modelado de partículas. Es decir, un objeto en movimiento lo vamos a representar como una partícula con la misma masa, pero que el objeto real sea infinitamente pequeño. Si fuéramos a analizar el movimiento de este auto de carreras a lo largo de la recta AB, este auto de carreras, en lugar de ser un auto, lo vamos a transformar en una partícula infinitamente pequeña para tener una precisión parecida de los cálculos que vamos a realizar respecto a los resultados esperados en la vida real, pero sin tener que complicarnos por tener variables que no nos aportan nada al problema que estamos tratando de resolver. Vamos a empezar el tema de hoy con el estudio de posición, velocidad y rapidez. En una dimensión, la posición X, que vamos a considerar aquí, de la partícula, es la ubicación de esta partícula respecto al punto de referencia. Este es elegido conforme a lo que queramos escoger. El punto de referencia también le llamamos el origen de un sistema coordenado de un sistema de ejes coordenados. El movimiento de la partícula se conoce por completo si nosotros conocemos la posición de esa partícula respecto a ese origen en cualquier momento del tiempo de medición. En caso del automóvil del ejemplo que vemos en la pantalla, se conoce su movimiento, ya que para todos los puntos del tiempo de medición, esta recta de color rojo, sabemos cuál es la posición de este mismo automóvil. Y también podemos obtener la posición, la rapidez promedio y la velocidad promedio de este mismo automóvil en lo que se mueve del punto A al punto B o del punto A al punto C. Antes de ver cómo se mueve este automóvil a lo largo del tiempo y cómo definir la velocidad, rapidez y posición, vamos a entender unas definiciones muy importantes, principalmente las diferencias entre describir posiciones en escalares y en vectores, y lo mismo con describir la velocidad o la rapidez en escalar o en vector. De estas definiciones, importantes, vamos a empezar con la distancia, que es la longitud total recorrida por el objeto, mientras que el desplazamiento, un vector, es la diferencia entre la posición inicial y la posición final. La rapidez es la distancia que recorrimos dividida entre el intervalo de tiempo que requirió recorrer dicha distancia, mientras que la velocidad es el desplazamiento recorrido dividido entre el intervalo de tiempo que tardó en recorrerlo. Igualmente, la velocidad, como es correspondiente al desplazamiento, es un vector. Según estas definiciones, vamos a hacer un ejemplo pequeño. Digamos que tenemos el punto A y B y nuestro automóvil se mueve del punto A al punto B. La distancia recorrida va a ser toda la línea del trayecto D que se genera aquí, donde puede ser los caminos de una montaña o las cuadras de una ciudad. El automóvil se mueve a lo largo de la calle D,
que representa toda la distancia. Sin embargo, nosotros podemos ver que el desplazamiento del automóvil fue del punto A al punto B. Podemos dibujarlo como una línea recta. Este desplazamiento va a tener tanto su dirección, va a tener tanto su magnitud como su dirección, que en este caso la cabeza de la flecha está obstruida por el automóvil dentro del dibujo, pero para que sepan que para que sepan que la línea D no es una recta, es una flecha. Digamos que, en este caso, el tiempo que tardamos en recorrer del punto A al punto B fueron 15 segundos, que la distancia recorrida fueron 60 metros, pero el desplazamiento fueron 45 metros. Esto, al hacer este ejemplo, podemos obtener que la distancia va a ser igual a la gran D, que son 60 metros, porque fue el recorrido que hicimos total. El desplazamiento, por otra parte, va a ser igual a la diferencia entre la posición final y la posición inicial, es decir, 45 metros en la dirección desde A hacia B. La rapidez se va a obtener la rapidez promedio, se va a obtener si dividimos la distancia entre el tiempo que tardamos en recorrer esa distancia. En este caso, 60 metros dividido entre 15 segundos, o sea, 4 metros por segundo. Mientras tanto, la velocidad promedio va a ser lo mismo, pero con el desplazamiento dividido entre el tiempo. Por el ejemplo, va a ser 45 metros en dirección AB dividido entre 15 segundos, o sea, 3 metros por segundo en dirección AB. Para los gráficos de posición, velocidad y rapidez, podemos tener diferentes tipos de representación. Podemos tener una representación gráfica, una representación tabular. De cualquier manera, es importante reconocer cómo leer estas posiciones y velocidades a lo largo de una gráfica. Digamos que para este ejemplo, queremos sacar la distancia entre el punto A y el punto C. Vamos a sacar la distancia, la rapidez, el desplazamiento y la velocidad. En este ejemplo, en el mismo ejemplo vamos a hacerlo. La distancia AC va a ser igual a la distancia que recorrimos del punto A al punto B más la distancia del punto B al punto C. Si podemos ver aquí, la distancia que recorrimos entre A y B son 22 metros y la que recorrimos entre B y C son 14 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida entre A y C van a ser 36 metros. Si nos vamos hacia la rapidez, vamos a agarrar la distancia recorrida, 36 metros, dividido entre el tiempo que nos tardó recorrer dicha distancia. Si el tiempo en la posición A era 0 y el tiempo en la posición B son 20, el tiempo en la posición C son 20, esto quiere decir que la rapidez promedio va a ser 36 entre 20 o 1.8 metros por segundo. Si quisiéramos sacar el desplazamiento entre el punto A y el punto C, vamos a tener que va a ser la posición en el punto C menos la posición en el punto A, por la definición de posición final menos posición inicial, donde la posición en el punto C va a ser 38 metros, la posición en el punto A va a ser 30 metros. Por lo tanto, este desplazamiento va a ser 8 metros en dirección AC o también, en este caso, 8 metros positivo, ya que si recordamos en la gráfica anterior, la posición AC, en el desplazamiento estamos subiendo nuestra posición. Aquí vemos que la pendiente de entre A y C va a ser positiva. La velocidad entre A y C va a ser el desplazamiento entre A y C dividido entre el tiempo que tardé en recorrer ese desplazamiento. Entonces serían 8 metros en dirección AC dividido entre 20 segundos, o lo que es igual a 0.4 metros por segundo en dirección AC, en dirección positiva. Con frecuencia es necesario conocer no solamente la velocidad promedio o la rapidez promedio, pero también conocer la velocidad de la partícula en un instante en específico en el tiempo. Esto quiere decir que queremos hacer
una lectura de velocidad o de rapidez en un momento donde congelamos el tiempo y realizamos mediciones y estudios a lo largo de la partícula de interés. Si tenemos que la velocidad promedio se obtiene a partir de medir el desplazamiento en el desplazamiento dividido entre el tiempo, podemos decir que la velocidad instantánea se va a obtener al reducir este delta tiempo a un instante infinitesimalmente pequeño. Si recordamos nuestras bases de cálculo 1, esto quiere decir que el intervalo delta t va a tender a cero y el valor de este límite equivale a la derivada de x entre la derivada del tiempo. ¿Ok? Si fuéramos a decir lo mismo para la rapidez instantánea es solamente el componente de magnitud de la velocidad instantánea, pero es el mismo proceso. La partícula bajo una velocidad constante. Como dijimos anteriormente, para estudiar los fenómenos físicos es necesario entender el problema mediante un modelo matemático. Para el propósito de estas clases vamos a estudiar los modelos como si fueran una partícula. Y es muy importante que en lugar de tratar de memorizar fórmulas, tratemos de descubrir cuál es el modelo que utiliza el problema y de esta manera descubrir de manera intuitiva y orgánica la ecuación necesaria para poder realizar este problema. Vamos a hacer un ejemplo. Encontrar la posición final de una partícula que se mueve a una velocidad constante. Si recordamos la ecuación de la velocidad, tenemos que es el delta del desplazamiento dividido entre el delta del tiempo. Volvamos a poner el desplazamiento, escribámoslo como la posición final menos la posición inicial, donde la posición final es la posición donde yo estoy haciendo la medición y la posición inicial es la posición donde yo empecé a hacer la medición dentro de este intervalo de tiempo delta t. En la práctica, por lo general, se elige el tiempo al principio del intervalo como ti igual a 0 y el tiempo final del intervalo como un tf o solamente t. Para el propósito de este ejemplo lo vamos a mantener como delta t para el análisis algebraico. Tenemos de que la velocidad de un objeto entonces va a ser igual o se puede multiplicar por el delta del tiempo, el intervalo de tiempo que hemos estado midiendo, y esto va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, si queremos encontrar la posición final de esta partícula, nada más despejamos y tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad constante de esta partícula multiplicado por el tiempo que tardó en moverse esta partícula. Como ya vimos, es muy importante entender el problema que nos están dando antes de empezar a tirar fórmulas a lo loco. Por eso el libro nos hace una propuesta de cómo utilizar el modelo de análisis. Primero que nada, hay diferentes pasos. El primer paso es conceptualizar. Tenemos que pensar y entender cuál es la situación. Realicemos diagramas o tablas o incluso observemos fotografías o lo que sea que nos ayude para visualizar qué es lo que está pasando en este problema. Identificamos la información algebraica y numérica que proporciona el problema. Vamos a identificar, a lo largo del curso vamos a aprender a identificar frases clave como decir que comienza a partir del reposo, es decir, que en el tiempo inicial la velocidad inicial era 0. Así que el conceptualizar nos ayuda a identificar qué es lo que nos está dando el problema y qué es lo que nos está solicitando de obtener de resultado. Categorizar. Categorizar es simplificar el problema y utilizar el problema simplificado para eliminar los detalles no importantes, que no son importantes para llegar a la solución, aunque sea. ¿Qué tipo de problema es? ¿Qué análisis debo traer? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, vimos que la incógnita era la posición final, o XF, y que teníamos variables conocidas como la posición inicial, la velocidad inicial
y el delta tiempo que nos tardó en movernos desde esta posición inicial a la posición final. Por lo tanto, podemos empezar a pensar dentro de nuestras cabezas cuál es la información que tenemos y cómo utilizar esa información con el análisis que debo traer a la mesa. Seguidamente empezamos a analizar, identificamos el modelo y el análisis por hacer. Entonces, con esto podemos empezar a encontrar una solución matemática. Vamos a utilizar álgebra, vamos a utilizar cálculo para resolver por la incógnita solicitada. Recuerde que si estamos hablando de cantidades que ya tienen números, no solamente son letras, estamos hablando de que son importantes las cifras significativas, así que no se les olviden esas a la hora de escribir y de resolver sus problemas. Y por último está el finalizar el problema. Finalizar el problema lo que quiere decir es, quiero analizar si la respuesta que tuve tiene sentido respecto a la pregunta que me hizo este problema. Vamos a revisar si las unidades de la respuesta concuerdan con las unidades de la incógnita deseada. ¿Tiene sentido la respuesta que yo tuve, sí o no? Por decir un ejemplo, si nosotros hiciéramos mal una de estas ecuaciones, en lugar de resolver por la posición final, tal vez hubiéramos resuelto por una velocidad. Y esto quiere decir que en lugar de obtener metros en la solución, hubiéramos obtenido metros por segundo. Y ya con eso podemos reconocer que hay algo incorrecto dentro de nuestro análisis y algo que hay que venir a recoger, a corregir. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo analizar problemas, vamos a empezar a ponerlos en práctica. Y vamos a empezar a ponerlos en práctica con el siguiente tema, que es el de la aceleración. La aceleración, primero que nada, vamos a recordar un poco. En los últimos ejemplos hemos trabajado con velocidades constantes, pero ¿qué sucede cuando la velocidad no es constante? Cuando esta cambia a lo largo del tiempo. Esto quiere decir una de dos cosas, ya sea la primera, que la magnitud de la velocidad está cambiando. Por ejemplo, si nosotros estamos pisando el pedal dentro de un automóvil, el automóvil va a empezar a ir más rápido. O la dirección de la velocidad está cambiando. Y en este ejemplo sería como si nosotros estuviéramos girando la manivela del mismo automóvil. A este cambio de velocidad se le conoce como la aceleración, es decir, el delta, el A, la aceleración, es igual al delta V dividido entre el delta T, donde esto es velocidad final menos velocidad inicial y el tiempo final menos el tiempo inicial. Este se le conoce como la fórmula de aceleración promedio, pero si nosotros quisiéramos tener la aceleración instantánea, es exactamente lo mismo, reduciendo el intervalo de tiempo al tiempo infinitamente pequeño. Es decir, el límite de cuando delta t tiende a 0 de delta vx dividido entre delta t es igual a la derivada de la velocidad dividido entre el tiempo. Y si recordamos anteriormente, sabemos que sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Por lo tanto, la aceleración es igual a la derivada doble o la derivada cuadrada de la posición respecto al tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces empecemos con un poco de análisis de problemas. Por ejemplo, los diagramas de movimiento. Los diagramas de movimiento los vamos a utilizar para describir el cambio de posición de un objeto donde las flechas rojas van a representar velocidad y las flechas moradas representan aceleración. De los ejemplos que vemos aquí, que obtuvimos del libro, podemos ver cómo este automóvil se mueve a una velocidad constante a lo largo de este diagrama, porque la flecha roja de velocidad nunca ha cambiado. Por otro lado, podemos ver cómo el automóvil del ejemplo B se mueve a una velocidad que está incrementando, ya que cada flecha tiene una magnitud más grande. Y la razón por la cual está incrementando es porque la aceleración es constante en la misma dirección de la velocidad. Si fuéramos a tener un ejemplo con aceleración opuesta, veremos el ejemplo C, donde empezamos con una velocidad grande que se va reduciendo constantemente
debido a que tenemos una aceleración constante, pero en dirección opuesta. Recordemos, como la velocidad y la aceleración son vectores, la dirección de estos vectores me cambia el cómo se está moviendo o cómo se está comportando la partícula que estamos estudiando. Vamos a hacer un par de ejemplos para derivar las ecuaciones de cinemática. Y para derivar estas ecuaciones de cinemática, vamos a empezar por el hecho de pensar que estamos trabajando en un problema de aceleración constante. Es decir, donde esta aceleración x, la aceleración en x es igual a delta de v entre delta t, velocidad final, menos velocidad inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. Digamos en este ejemplo que tiempo inicial es igual a 0, entonces el tiempo final va a ser igual a t. Entonces vamos a tener que la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial. Si fuéramos a despejar la velocidad final, tendríamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Además, si utilizamos la definición de un promedio, vamos a saber de que la velocidad promedio de una partícula va a ser igual a la velocidad inicial de esta partícula al inicio de la medición y la velocidad final de esta partícula al final de esta medición. Todo esto dividido entre 2. Recordemos que los promedios sería la cantidad de valores que nosotros tenemos, la suma de todos los valores que tenemos dividido entre la cantidad de valores que tenemos. Por lo tanto, si estamos hablando de velocidad inicial y velocidad final, sumamos VI y VF dividido entre 2 y esto nos va a dar igual el promedio. Ahora, si la velocidad promedio, la definición de la velocidad promedio también es delta x sobre delta t, podemos decir que delta x es igual a la velocidad promedio multiplicado por el tiempo. Si hacemos un despeje con la ecuación que encontramos en la diapositiva anterior, podemos obtener que la posición final menos posición inicial, que es delta x, va a ser igual a VI más VF dividido entre 2, la velocidad promedio, multiplicado por el tiempo. Esto, realizando el despeje de la posición final, vamos a obtener que la posición final va a ser igual a la posición inicial más un medio de la posición inicial más la posición final, todo esto por el tiempo del recorrido. Si seguimos avanzando dentro de esta derivación de ecuaciones, podemos recordar la ecuación pasada, esta de acá, que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Si fuéramos a reemplazar esta expresión por la velocidad final de la expresión anterior, esto quiere decir que la velocidad final es igual a la posición, que la posición final es igual a la posición inicial más un medio de velocidad inicial más velocidad inicial más la aceleración por el tiempo y todo esto por el tiempo también. Al hacer esta ecuación podemos derivar que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta también es una de las fórmulas básicas de cinemática. Por último, vamos a sacar la última fórmula de cinemática. Digamos que el tiempo es igual a el delta de la velocidad dividido entre la aceleración. Recordemos, recordemos que como la aceleración es igual a delta v sobre delta t, podemos despejar la ecuación por el tiempo. Y fuéramos a sacar la fórmula de la diapositiva anterior, pero ahora vamos a reemplazar los tiempos con esta fórmula de delta v sobre a. Sacando esto, podemos ver que la posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración más un medio de la aceleración por velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, todo esto al cuadrado. Vamos a despejar
vamos a despejar los siguientes términos. En este caso, en la posición final y la posición inicial vamos a ponerlas dentro del mismo lado de la ecuación. Es decir, la posición inicial vamos a pasarlo a restar del otro lado de la ecuación. Y la aceleración, podemos ver que lo que queda del otro lado de la ecuación va a ser una aceleración en el denominador, el cual vamos a pasar al numerador dentro del otro lado de la ecuación. Por lo tanto, el delta x, que es posición final menos posición inicial, por la aceleración, va a ser igual a la velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial más un medio de velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado. Si sacamos el factor común de estas dos expresiones, podemos tener que la delta x por la aceleración es igual a un medio de velocidad final más velocidad inicial por velocidad final menos velocidad inicial. Esto quiere decir, si yo quiero despejar por la velocidad final, puedo obtener la siguiente expresión, donde la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración. Todo esto por el delta de la posición. El siguiente tema que vamos a ver es el de los objetos en caída libre. Ahora bien, en este tema, un objeto en caída libre vamos a describirlo como cualquier objeto o partícula que se mueve solamente a partir de la influencia de la gravedad. Considerando que la partícula solamente está siendo afectada por la gravedad, es posible hacer un análisis de esta partícula con movimiento, pensando que es movimiento en una sola dirección y con una aceleración constante. ¿Cuál es esta aceleración? Esta aceleración, para propósitos de los ejercicios que estamos haciendo, va a quedar definida como g, que es igual a 9.81 metros por segundos al cuadrado, que es la influencia o la aceleración de la gravedad de la Tierra. Vamos a hacer un repaso de las fórmulas de cinemática que derivamos algebraicamente en las diapositivas anteriores. En primer lugar, tenemos una fórmula para la velocidad final a partir de la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. La velocidad promedio a partir de las velocidades iniciales y finales. La velocidad final a partir de la velocidad inicial, la aceleración y el delta del desplazamiento y el desplazamiento de la partícula. Tenemos fórmulas para la posición final a partir de la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Y tenemos fórmulas para la posición final a partir de la posición inicial y las velocidades y el tiempo. Vemos que las fórmulas son bastante flexibles, son bastante dinámicas a lo que queramos hacer. Es decir, que dependiendo de lo que nos está solicitando el problema, vamos a tener una fórmula que nos pueda identificar la incógnita que queremos tener a partir de las variables que nos está dando el problema. Este análisis que hicimos, sacamos las ecuaciones de cinemática derivadas desde la álgebra. Vamos a hacer este mismo análisis, pero derivando las ecuaciones desde el cálculo. Las ecuaciones derivadas desde el cálculo podemos verlos como dijimos anteriormente, donde la delta t y delta x se disminuyen hacia un instante infinitesimalmente pequeño. En los ejemplos de aquí podemos ver cómo la velocidad en un instante t va a ser igual a la derivada de la distancia, la derivada del desplazamiento sobre el tiempo. Es decir, si tuviéramos una fórmula de desplazamiento descrita por esta parábola azul, la velocidad en cualquier punto de este movimiento va a estar determinada por la tangente o la derivada de esta curva. En este momento, la línea roja es la velocidad en el instante t1, ya que sacamos la tangente, la derivada de esta parábola. Por otro lado,
Si fuéramos a hacer este mismo análisis, pero para el desplazamiento, podemos ver que el desplazamiento va a ser igual a, a la integral o la antiderivada desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de la velocidad en el tiempo. Es decir, si podemos ver aquí con la curva negra de velocidad, no, el desplazamiento de esta partícula se va a obtener a partir del área bajo la curva de esta línea roja. Y esta área bajo la curva la vamos a sacar con integrales para que sea lo más infinitesimalmente pequeño. Vamos a hacer el siguiente ejemplo donde vamos a derivar una de las fórmulas de cinemática a partir del estudio del cálculo, no del estudio de álgebra. Empecemos por esto. Digamos que la aceleración ya sabemos que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si nosotros quisiéramos entonces sacar la velocidad a partir de esto, podemos decir que hay que sacar la antiderivada de la aceleración, y es correcto. La velocidad o el cambio de velocidades es igual a la integral desde 0 a t de la aceleración por delta t. Sacando el resultado de esto, podemos decir que la velocidad final va a ser menos la velocidad inicial, delta v, es igual a la aceleración por el tiempo menos el tiempo inicial, que en este caso el tiempo inicial es 0. Recordemos, este caso solamente es porque la aceleración es una constante. Si no fuera una aceleración constante, no podríamos realizar esta integral, ya que tendríamos que la aceleración es un valor respecto a x. En fin, podemos decir entonces que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y ya podemos ver cómo esto es una de las fórmulas de cinemática que nosotros dedujimos anteriormente a partir del álgebra. Ahora sigamos adelante para obtener el desplazamiento. Si nosotros sabemos que el desplazamiento va a ser igual a la antiderivada o la integral de la velocidad, podemos decir que xf menos xy, o sea, nuestro delta del desplazamiento, es igual a la integral de 0 a t de la velocidad. Y ya obtuvimos del ejemplo anterior que la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo, por delta t. Si sacamos el resultado de esta integral, nosotros sabemos que la velocidad inicial va a ser una constante, porque es una velocidad definida en un instante de tiempo, no es una función. Por lo tanto, la velocidad inicial por t menos 0, este es el resultado de esta porción de la integral, y la segunda porción de la integral se obtiene como la aceleración, que también es constante, y la integral de t por dt, que esto es t al cuadrado menos 2, de t al cuadrado sobre 2, todo esto de menos 0, que es el tiempo inicial. Si nosotros repartimos algebraicamente estos términos, vamos a obtener que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde comprobamos esta segunda fórmula de la cinemática, pero a partir de un análisis de cálculo, no de un análisis algebraico. Con esto concluimos la teoría del capítulo 2 para la semana 2 del curso de Física 1. Por favor, revisen los ejercicios recomendados que están en mediación virtual para poder atender consultas durante la semana.